Muy buenas noches, Dios me los bendiga, la paz del Señor en nuestra primera temporada, hoy con nuestro tercer episodio. Y quiero hoy día tocar un tema muy importante y esto tiene que ver con el conocimiento que nosotros tenemos de Dios y queremos compartirlo. Hoy día vamos a hablar acerca del carácter milagroso del ministerio de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Para esto quiero buscar un enfoque bíblico, lógicamente. Vamos a ir a la palabra, a la escritura, para poder ver cómo nuestro Señor Jesucristo desarrolló este ministerio, un ministerio maravilloso. Quiero decirles algo, Él no ha cambiado, Él sigue haciendo milagros. Es nuestro Señor maravilloso. Bueno, vamos a ir a la escritura. Mateo capítulo 9. Vamos a leer del versículo número 18 hasta el versículo número 38. La palabra de Dios dice así: mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, y entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que pueda hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciéndole: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo, endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Bueno, los religiosos no entendían lo que sucedía. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El carácter milagroso en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor mi Dios, muchas gracias. Tú me das este privilegio, Señor, de poder compartir este mensaje en este momento, en este tiempo. Y yo te ruego, Padre mío, que sea el Espíritu Santo poniendo palabras en mis labios. Señor, yo te ruego por todos los que nos están siguiendo, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú traigas, Señor, sanidad, paz, sosiego, prosperidad, bienestar a sus corazones, Dios mío. Luz de salvación para los que no te conocen, Señor. Yo te pido, Padre mío, en el nombre de Jesús, que tú puedas bendecir a los que están atribulados, pasando momentos difíciles, Señor. Y yo quiero orar, Señor, por mi hermano Franco, Señor amado. Él está en la unidad de cuidados intensivos, luchando por su vida, Padre. Yo te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que tú pongas tu mano poderosa, Señor,
que pueda haber una intervención maravillosa, divina, de parte tuya, y tú puedas traer sanidad, Señor, en el nombre de Jesús, te lo pido. También te pido por mi hermana Ani, Señor amado, una hermana en nuestra congregación, que en estos momentos, Señor, está pasando un momento difícil, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que le ayudes. Yo te pido, Padre mío, Señor amado, ya que ella está en estos momentos en la ciudad de Lima, Señor amado, que tú puedas permitir que pueda ser atendida correctamente, Señor. Que tú puedas suplir toda necesidad que él y su esposo, no hermano Jesús, puedan tener, Señor amado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y oro, Padre mío, por muchos que están, Señor, padeciendo de diversas enfermedades, Señor amado. Oro por Guillermo, Señor amado, por quien hace unos instantes oré, Señor amado. Dios, oro por su sanidad, Señor. Completa, Señor. Dios mío, la oración y la fe que tenemos, Señor, y creemos que tú traes sanidad. Oro también por Sonia, Señor amado, por esa pierna, Señor, que se quemó, Señor. Restaura, Señor, a esa piel, Señor. Regenera, Padre mío, Señor, esa piel, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Y así muchos que están en hospitales, clínicas, postas, convalecientes en sus hogares, Dios mío, te pido, trae sanidad en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre Celestial. Amén. Quizás la buena noticia, lo maravilloso de poder compartir acerca de este tema, es poder saber que Jesús no ha cambiado. Él sigue obrando de una manera milagrosa, de una manera portentosa. Hay algunos aspectos, ¿no?, que yo quiero rescatar, y uno de ellos, quizás el más importante, está en relación a la fe. Hemos visto varios escenarios. En primer lugar, un principal, un hombre importante, que viene a Jesús con un grave problema. Dice el versículo número 18, mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Es interesante rescatar algo de este texto bíblico y de este hombre, este principal. Este principal creía que Jesús podía darle vida a su hija. Que como podemos ver más adelante, esta niña estaba muerta, había fallecido. Cuando Jesús llegó a la casa, la gente se burlaba, porque él dijo, no está muerta, duerme. La gente se burlaba, pero vimos, ¿no?, el escenario final y cómo esta niña fue sanada de una manera maravillosa, de una manera milagrosa, y eso es algo digno de resaltar. Mateo 9, versículos 24 y 25 dice, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Es impresionante, ¿no?, cuando uno ve el desarrollo del ministerio del Señor Jesucristo, cómo Él iba por diferentes lugares, como dice más adelante en el capítulo 9, en el versículo 35, que Jesús recorría ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellas y predicando el evangelio del reino, dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando uno ve los episodios, los milagros, en verdad uno se queda asombrado, impresionado por la naturaleza que el ministerio de Jesucristo tenía. Yo digo, tiene aún en este tiempo, porque Él no ha cambiado. Él sigue operando, Él sigue sanando. Pero hay algo muy importante que yo rescato en este hombre principal. Él creyó. Él creyó. Y es algo muy importante que Dios muchas veces busca en nosotros, sobre todo cuando nosotros estamos pasando un momento difícil, cuando estamos pasando una situación de dolencia, de enfermedades. Uno tiene que creer, uno tiene que tener fe que Dios puede obrar de una manera maravillosa. Hay un segundo escenario donde ya no vemos a un hombre principal, sino vemos a una mujer atribulada, a una mujer angustiada, a una mujer desesperada por la situación que ella vivía.
Una mujer que incluso dice uno de los evangelios de Marcos que estaba arruinada, dice, financieramente. Había gastado todo su dinero por los médicos y nadie le había dado solución a su problema. Ella tenía una enfermedad que era el flujo de sangre. Y dice el versículo 20 del capítulo 9 lo siguiente. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre de hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviendo y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Yo quiero leer con ustedes otro escenario en el libro de San Marcos, capítulo 5, y mencionar de esta misma mujer. En el versículo 25 de San Marcos, el texto dice así, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ve en paz y queda sana, completamente sana de tu azote. Una mujer atribulada, una mujer angustiada, una mujer desesperada. Y hay enfermedades que provocan estas emociones, que no son emociones buenas, no son emociones positivas, son emociones negativas. Pero qué lindo es poder dar a conocer a ese Jesús de la gloria, a ese Jesús que sana, que hace milagros, como podemos ver en las lecturas que estamos teniendo. Él no ha cambiado. Y yo lo que quiero resaltar es el carácter milagroso de este ministerio. En otro escenario ya encuentra a dos personas ciegas, dos ciegos. Estas personas, al escuchar que Jesús andaba por ahí, dice que dieron voces. En el capítulo 9 de Mateo, en el versículo 27, dice, pasando Jesús de ahí le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús le dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Mire ese nivel de fe. Ellos creían. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Yo te hago una pregunta en este momento. ¿Cómo está tu fe? Dios quiere fortalecer tu fe a través de estos episodios bíblicos que vemos, donde vemos el carácter milagroso de Jesús, donde vemos a Jesús operando de una manera extraordinaria, donde vemos a Jesús sanando los cuerpos enfermos. Él no ha cambiado. Él sigue sanando. Alabado sea el Señor. Sí, la sanidad vino. Los ojos, dice el versículo 30 del capítulo 9, dice, los ojos de ellos fueron abiertos. El milagro en acción. Alabado sea el Señor. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa, pero salido ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. ¿Quién puede callar un milagro de Dios? ¿Quién puede guardar silencio? Aunque Jesús se los pidió, pero cuando uno habla de los hechos de Dios en nuestras vidas, uno muestra un carácter de gratitud. Hay gratitud en el corazón y por eso decimos, mira, esto es lo que pasó conmigo, Él me sanó, alabado sea el Señor. Estos ciegos no querían pasar esta oportunidad por alto. Ellos empezaron a dar testimonio del carácter milagroso de Jesús, de lo que Jesús había hecho. ¿Qué cosa había hecho? Un milagro.
¿Y qué cosa es un milagro? Un milagro es una obra extraordinaria de Dios. Y Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Dios quiere hacer un milagro, tú que nos estás siguiendo en este momento. O que tú que verás quizás ¿no? Este episodio en la grabación posterior. Y tú dices, yo necesito un milagro. Acércate a Dios. Acércate a Dios. Acércate a Dios, pero hazlo creyendo, hazlo con una convicción interna de tu corazón de que Él puede operar ese milagro en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tus finanzas. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios Todopoderoso. Hay otro episodio, otro escenario bíblico donde ya vemos a una persona que no podía hablar. Era una persona muda. Mientras salían ellos, aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Nunca se ha visto cosa semejante. Viene a mi mente año 1994, una convención en Tambopampa, Cerro de Pasco, ¿no? Era una convención de una iglesia hermana nuestra, y yo pude ser testigo del poder de Dios. Yo pude ver cómo Dios hace milagros. Recuerdo una señora que trajo un bebé. Bueno, era un niño. Él no hablaba, era mudo. Y yo recuerdo cuando ella pidió oración, mi hijo no habla, él es mudo. Y cómo Dios operó a ese niño. Yo recuerdo sus primeras palabras. Dios me ha sanado. Es un recuerdo vívido que está en mi corazón de poder ver el poder de Dios en acción, de un Dios que sana, de un Dios que hace milagros. Como parte del desarrollo del carácter milagroso de Jesús, pues tenemos que ver a Jesús cómo operaba, qué era lo que hacía, cuánto tiempo invertía, porque de hecho que invertía tiempo para poder obrar Dios de una manera sobrenatural, extraordinaria, poderosa, sobre la vida de muchas personas. Pero hay algo que quiero rescatar antes de seguir avanzando. Él no era indiferente ante la realidad de muchas personas. Y quiero decirte, amigo, joven, mi hermana, que quizás tú puedas pensar, no, si Dios supiera. No, claro que Él sabe. A veces nosotros pensamos así, pero ese pensamiento no viene de Dios. Si Dios supiera que Él sabe todo. Él sabe lo que tú estás pasando. Él sabe las necesidades que tú tienes. Pero Él quiere obrar. Él no está de brazos cruzados. Él quiere obrar y él sabe y mira y observa la necesidad que hay en el tiempo presente. En el capítulo 9, en el versículo 35, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Desamparadas y dispersas. La triste realidad del corazón sin Dios. La triste realidad del ser humano que divaga en muchos pensamientos, pero que no le da un lugar en su corazón a Dios. Lamentablemente esa es la realidad de millones, de muchas personas que ignoran la verdad de Dios, o que son indiferentes, o que no, bueno, no, lo toman como un conocimiento, o lo que es peor, diría yo, ¿no? Porque se engañan a sí mismos religiosamente. No, yo creo en Dios, pero su vida dice todo lo contrario. Pero yo quiero decirte en esta noche que Él no ha cambiado. Así como observaba, ¿no?, las multitudes, él tenía compasión, la compasión según Dios, y esta es parte del carácter milagroso de Dios. La compasión según Dios no es lástima. Él no sentía lástima por esas multitudes que estaban dispersas, que estaban desamparadas, en pocas palabras, perdidas. Y hay muchas personas perdidas, perdidas en las drogas, en el alcoholismo, perdidas en sus propios pensamientos, en su humanismo, en su falta de convicciones espirituales, lógicamente porque no conocen a Dios. Y esa es una realidad que no podemos ignorar. Pero quiero decirte, Dios conoce esa necesidad, Dios conoce esas situaciones y Dios quiere obrar, Dios quiere obrar. Ahora quiero hablar en esta segunda parte de la extensión de la misión de Cristo en la tierra, en Perú y en toda nación.
la extensión, cuando nuestro Señor nos comisiona a nosotros para poder extender el reino de los cielos, para poder llegar con el mensaje del Evangelio, para poder verdaderamente llevar esta palabra, que es una palabra de fe, y esa palabra de fe pueda transformar tu corazón y tu vida. En el libro de San Marcos, capítulo 16, del versículo 15 al 18, la Escritura dice así, dice lo siguiente. San Marcos, capítulo, gloria sea al Señor, 16, del versículo 15 al 18, dice así. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero hay algo muy importante que Dios pide, y es que podamos creer. Estas señales seguirán a los que creen. Hay que tener una convicción de fe, y lógicamente la fe es un regalo de Dios. La fe viene como resultado de ese genuino y verdadero arrepentimiento, ¿no? Porque antes de poder ser creyentes somos pecadores. Y cuando nosotros reconocemos nuestra condición de pecador, pues tenemos que tomar una decisión. Número 1, reconocer nuestra condición como pecadores. Y número 2, confesar esa culpa, diciéndole a Dios, perdónanos. Inmediatamente de eso, hacemos a Jesús nuestro Señor y Salvador. Y nos convertimos en discípulos, como dice Mateo 28, versículo 19, Jesús hablando a sus discípulos y comisionándolos. Él les dice, por tanto, id y haced discípulos. Discípulo. ¿Y quién es un discípulo? Un seguidor de Cristo. ¿Y quién es un discípulo? Un hombre de Dios que tiene fe en Él. ¿Y quién es un discípulo? Un hombre que ha comprometido su corazón y su alma para poder llevar adelante la tarea, la misión de Dios. Alabado sea el Señor. Ahora Dios, pues, es a través de sus discípulos, obrando, operando. Y uno cuando ora por una necesidad, uno cuando ora por una enfermedad, uno lo hace con una convicción espiritual de que algo extraordinario Dios puede hacer. Dios, claro, hay una voluntad, yo lo entiendo. Hay un tiempo igualmente, pero Dios sigue sanando, Dios sigue operando, Dios sigue haciendo milagros. Él no ha cambiado. Alabado sea el Señor. Hay un escenario, hay un episodio bíblico maravilloso en la Biblia, donde vemos al apóstol Pedro llegando al templo de la Hermosa en el tiempo de la oración. Esta historia está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Y es extraordinario lo que acontece con una persona que durante 40 años estuvo paralítico. Hay un milagro extraordinario que ha de acontecer con una persona que estaba paralítica. Leemos así. Hechos capítulo 3 del versículo número 1 al 10 dice así. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Cojo de nacimiento. Él nació así. Aquí ponía cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había acontecido. Alabado sea el Señor. En el capítulo 4, versículo 22 dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Usted se imagina lo que significaba para este hombre? 40 años pidiendo limosna, sin poder caminar, arrastrándose, pero algo sucedió.
Algo extraordinario sucedió. Como dice Marcos capítulo 16, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. En mi nombre, dice. Y eso es lo que hizo Pedro, un buen discípulo. Entendió el mensaje. Como dice el capítulo 3, mas Pedro dijo, versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Yo quiero terminar diciendo lo siguiente. El milagro más extraordinario que Dios puede hacer está en relación a nosotros mismos. Como creyentes lo podemos reconocer y hay una profunda gratitud en nuestros corazones por lo que Dios hizo. Y usted que nos escucha, que quizás religiosamente vive o quizás ignorando a Dios o quizás no dándole importancia a Dios, Dios quiere hacer un extraordinario milagro y tiene que ver con su vida. Y cuando hablo de la vida no me refiero a la vida natural, me refiero a la vida de Dios. A la vida de Dios, es parte del carácter milagroso de Dios, de Jesús. El poder darle vida al ser humano. San Juan capítulo 3 versículo 16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el capítulo 2 de Efesios, versículo 1, hablando de la condición en la que nosotros nos encontramos. Por eso digo, es un milagro extraordinario el que Dios puede hacer en tu vida. Es un milagro extraordinario en lo que Dios ha hecho ya en el corazón y en la vida de cientos, miles, de millones y de billones de hombres y mujeres que ahora creemos en Cristo y vivimos el Evangelio de Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice así. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hablando de un tiempo anterior al tiempo presente, espiritualmente hablando, como cristianos, nacidos de nuevo, guiados por el Espíritu Santo, Él nos dio vida. No me refiero a la vida natural, me refiero a la vida que Dios sabe dar. Y esa vida está a vuestra merced. Amigo que me escuchas, tú que nos sigues en la red, asegura tu corazón con Dios. Acéptalo en tu corazón. Reconócelo como Señor y único y suficiente Salvador. Pero el primer paso tiene que ver con nosotros, con nuestra condición. Sin Dios somos pecadores. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos nueva criatura. En Cristo somos hijos. Y usted, mujer de Dios, hija de Dios. Bendito sea el Señor. Yo no sé cómo está tu condición de tu corazón esta noche. Quizás te alejaste, quizás te apartaste. Él no te desecha. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él está con los brazos abiertos, dispuesto a alegrar tu corazón. Quizás tú estás postrado en una cama, quizás tú estás sentada en una silla de ruedas y hoy día Dios te está hablando. Él te dice, hija mía, tú eres importante para mí. Hijo mío, yo quiero hacer un milagro en tu vida. Alabado sea el Señor. Quiero decirte, Jesús no ha cambiado. Él sigue sanando, Él sigue salvando, Él sigue haciendo milagros. Y si en esta noche tú quieres recibir algo de Él, pues abre tu corazón a Él y dile, Señor, yo lo quiero. Dámelo, Señor. Es gratis. Si tú quieres hacer esta oración conmigo, te lo voy a agradecer. Dile a Dios, amado Dios, perdóname todos mis pecados. Señor Jesús, entra a mi corazón. Yo te recibo y te reconozco como mi Dios único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida desde ahora y para siempre. Por la fe que pongo en ti, Señor, yo recibo mi milagro. Yo recibo mi sanidad. Yo recibo mi libertad. Yo recibo mi paz, mi gozo, Señor. Y yo te quiero agradecer, Señor, porque entiendo, Señor, en la condición en la que me encontraba, pero por la fe que pongo en ti, hoy me declaro una nueva persona. Hoy me declaro una nueva criatura y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero orar por ti que nos estás siguiendo
Y yo quiero pedirle a Dios para que el Señor pueda obrar de una manera extraordinaria, poderosa. Padre Santo, yo te pido, Dios, Señor amado, que tú puedas operar, que tú puedas sanar, que tú puedas romper todo yugo y cadena, Señor. Que tú puedas traer bendición y prosperidad, Señor. Y que tú puedas suplir toda necesidad, Señor. Te lo ruego e imploro, Dios mío, en el nombre de Jesús, en esta noche. Gracias, Señor amado, por los que están en esta plataforma, Señor amado. Gracias por los que verán, Señor amado, estos episodios en las grabaciones en YouTube y en Spotify. Gracias, Dios mío, Señor amado, por los que están en este momento presentes, Dios mío, siguiéndonos a través de esta plataforma de Facebook, Señor amado, Facebook Live. Gracias, Dios mío. Gracias por el pueblo de Dios aquí en Arequipa, en La Joya, Perú, Señor amado. Gracias por que este evangelio se extiende a todas las naciones, Dios mío. Muchas gracias, Padre. Recibe toda la gloria y toda la honra, Señor. Y gracias por esta congregación aquí en Arequipa, en La Joya. Misión Internacional, Casa de Oración, la Iglesia de la Familia. Gracias, bendice a mis hermanas y hermanos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios me los bendiga. Buenas noches.